Miles de fans dieron el último adiós a José José, quien creció entre las calles de la colonia Clavería. Don Alejandro, de 60 años de edad, fue uno de los que conoció al príncipe de la canción antes de saltar a la fama. Cuenta que lo conoció a los 20 años de edad en la colonia Guerrero, cuando un grupo de amigos se reunieron para compartir gustos musicales. Aquí a Clavería, aquí a Allende, ahí venimos con mis hermanos y allí lo empecé a ver y también estaban yendo mis primas ahí y les daba serenata. Los encuentros con la futura estrella fueron frecuentes en el kiosco del Parque de la China, donde interpretaba sus canciones que resultaban un deleite para quienes iban pasando. El mismo Parque de la China serviría de inspiración para José José, a quien muchas veces se encontró dormido sobre las bancas fabricando su propio sueño de ser una figura de la música, lo cual solo fue cuestión de tiempo. Don Alejandro se convirtió en fan de quien fuera su amigo y vecino. Coleccionó discos y cassettes que perdió con el pasar de los años al mudarse de casa, pero conservó algunos periódicos que compró cuando José José subió al estrellato. No, pues bonito, y un hermano y uno de la parranda. La voz de José José seguirá sonando por las calles de la colonia Clavería, su eterna casa. Como Alejandro, existen cientos de fanáticos que conocieron la sencillez del cantante cuando recorría las calles de la colonia y siempre dejará un gran hueco en sus corazones. Es que estoy muy feliz y muy contenta porque lo trajeron para acá, porque José es de México, es de Clavería, ¿sí? Y que Dios lo tenga en su gloria y voy a rezar todas las noches por él porque lo amo y lo seguiré amando, reina. Con imágenes de Jorge Barajas, Gloria López, 21 Noticias.